Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en los diferentes lugares de Norteamérica, Latinoamérica y Centroamérica, donde nos estén sintonizando o mirando en esta hermosa tarde. Estamos aquí transmitiendo en vivo, ¿verdad?, desde este hermoso canal 27, Maná del Cielo, donde estamos aquí por la gracia de Dios, como parte de la directiva de caballeros de Asamblea de Iglesias Cristianas. Y en esta hermosa noche quiero hablar acerca de la palabra del Señor, un tema muy hermoso, un tema que nos habla acerca de la compasión de Jesús, la compasión que Jesús tiene por todo el mundo entero. Gloria a Dios. Pero vamos a orar en esta hermosa hora. Padre nuestro que estás en gloria, en esta hermosa hora, Señor amado, que estamos aquí presentes para alabar y glorificar tu santo nombre. Y en este momento, Señor amado, para hablar de tu palabra, Señor amado. Unge mis labios, Señor amado, todo mi ser, Padre Celestial. Que esas palabras, Señor, que vaya a hablar en este hermoso momento, Señor amado, sean de tu agrado, Señor. Sean esas palabras que tú pongas en mi mente, Señor, para que la audiencia en este momento, Señor amado, pueda entender esa palabra y atesorarla en sus corazones. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que seguimos adelante, mis queridos hermanos y amigos. Mi nombre es José Aldana y es un gusto y un placer para mí poder estar en este momento, ¿verdad? Un gran privilegio de parte de Dios. Y así, ¿verdad? Saludamos a todos los hermanos en diferentes partes, como en Guatemala, por ejemplo, en especial, ¿verdad? Ya en Petén, Flores, y en otros lugares donde nos puedan estar viendo o escuchando también, ¿verdad? Posiblemente. Y si no es ahorita en vivo, pues posiblemente en las demás en los demás días, en las demás horas, los pueden ver a través de YouTube, también a través de Facebook y muchos lugares o partes donde usted pueda escuchar o ver esta programación. Es muy hermoso, ¿verdad?, poder hablar de la palabra del Señor. En esta hermosa hora tenemos un pasaje de las Sagradas Escrituras aquí en San Mateo 9:35, San Mateo 9:35. Si usted tiene una Biblia por ahí a mano, puede usarla, y si no, pues escuche lo que la palabra del Señor nos dice. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Alabado sea Dios. En esta hermosa hora, como dije al principio, vamos a estar hablando acerca de esta palabra, ¿verdad?, que hemos leído, y de la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo recorría las calles, a través de las calles, a través del mar de Galilea, en esos tiempos cuando Él anduvo aquí en la tierra, Él tenía esa gran compasión por las multitudes que lo seguían. Grandes multitudes seguían a nuestro Señor Jesucristo porque había mucha necesidad en esos tiempos, como también ahora lo hay. Jesús tuvo compasión de esas multitudes, como también tiene compasión de nosotros ahora en día, de tantas multitudes alrededor del mundo que todavía no han conocido la palabra del Señor. Y si algunos tal vez la han conocido, pero se han alejado de la palabra del Señor y ahora tal vez están con ese problema, con esa situación adversa, con esa situación que tal vez hayan, que ya no pueden salir, que no tienen la salida. Pero Jesús todavía tiene compasión por cada uno de nosotros, así como tuvo en esos tiempos que nos habla las Sagradas Escrituras. A través de los recorridos de nuestro Señor Jesucristo podemos mencionar tantos milagros que están escritos aquí en las Sagradas Escrituras. Y posiblemente, ¿verdad?, como en algún libro de los Evangelios, ¿verdad? O sea, nos hablan de Juan, de que si se vieran escritos todos los milagros de Jesús aquí en las Sagradas Escrituras,
no cupieran, ¿verdad? Ni tan los libros en todo el mundo. Es decir, que hizo muchos milagros, pero algunos están aquí escritos en las Sagradas Escrituras para que nosotros lo veamos y creamos que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que los milagros todavía existen, que los milagros todavía están vigentes, y que tú, mi hermano, tú, mi amigo que me escuchas en esta hermosa hora, si estás pasando un problema, si estás pasando una situación adversa, Jesús todavía tiene compasión por ti. La palabra del Señor nos enseña allá en San Mateo 8, 2 y 3 acerca de que Jesús tenía esa compasión por toda la humanidad. Y vemos aquí uno de sus milagros, alabado sea Dios, y nos dice: y he aquí que vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. La respuesta de Jesús fue: sí quiero. Y entonces vemos aquí a este leproso que se postró ante Jesús sin ninguna condición, porque a Jesús se le sirve por convicción, no por condición. Aquí este leproso viene y se postra delante de Jesús y le dice, como lo podría decir yo en mis propias palabras: Señor Jesús, aquí estoy, haz de mí lo que sea tu voluntad. Si quieres sanarme, sáname, y si no, también no me sanes. Pero él se mostró ahí. Y Jesús, viendo la sinceridad de este hombre, tuvo compasión de él y le dijo: sí quiero, te voy a sanar. Y en ese momento, ¿verdad?, aquel hombre pudo obtener ese gran milagro que él había estado esperando. Pero muchas veces nosotros le ponemos condición a nuestro Señor Jesucristo y le decimos: Señor Jesús, si tú me sanas de esta enfermedad, o si tú me sacas de ese problema, yo te voy a servir. De manera que en esa forma Dios no trabaja de esa forma. A Dios hay que amarle sin importar las situaciones que estemos pasando. A Dios hay que amarle sin importar la enfermedad o el problema que tengamos. Porque Dios quiere un corazón contrito y humillado. Después de nosotros postrarnos delante de Él sin ninguna condición, Él tiene misericordia de nosotros y nos dirá también, como le dijo al leproso: si quiero, sé limpio. Si quiero, puedes salir de ese problema. Si quiero sacarte de esa situación. Y nuestro Señor Jesucristo todavía sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, y lo será para siempre, por los siglos de los siglos. Alabado sea Dios. También vemos en Mateo 8:13, entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te será hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Aquí vemos otro de los grandes milagros de Jesús. Cuando Jesús entraba a Capernaum, vino este centurión de las fuerzas armadas, podemos decir, ¿verdad? Pero de la milicia romana, que era comandante o jefe de un grupo de 100 personas, de 100 soldados, y le rogó que sanara a su criado que estaba paralítico. Jesús le dijo: yo iré a tu casa. Y él le dijo: no vayas a mi casa. Él solamente quería escuchar la palabra de Jesús. Y solo con la palabra que Jesús dijera, este centurión tenía la fe de que su siervo iba a sanar. Y así fue. A esa misma hora que Jesús tuvo ese encuentro con el centurión, a esa misma hora aquel siervo pudo sanar de aquel problema, de aquella enfermedad que tenía. Jesús se maravilló tanto en este hermoso milagro, o en ese hermoso momento, porque se dio cuenta que también en esos lugares de Capernaum había fe. Había personas que todavía tenían esa fe puesta en nuestro Señor Jesús. Y así fue como sanó a este siervo del centurión. También vemos que Jesús sana a la suegra de Pedro. También vemos el milagro que Jesús calma la tempestad cuando iban cruzando en ese mar de Galilea, que se vino una gran tempestad y los discípulos estaban asustados que ya poco faltaba para que se hundiera la barca. Y Jesús calmó la tempestad. También vemos que Jesús libertó a aquellos endemoniados gadarenos. Así lo dice en San Mateo. También un paralítico que fue sano. También vemos, ¿verdad?, a una mujer con flujo de sangre que fue sanada. También vemos a la hija de Jairo también que fue resucitada. Un mudo puede hablar, y grandes cosas que Cristo hacía para que el pueblo se diera cuenta que Él era el verdadero Mesías.
Mas sin embargo, muchas personas no creían y todavía no creen. Ahora en día tenemos esta misma situación. Tantas cosas bonitas, tantos milagros hermosos que Dios ha hecho con la humanidad. Ahora en día también. Porque en mi persona Dios ha hecho milagros. El hecho de que yo estoy aquí es un milagro de Dios. Porque tengo vida y puedo respirar el aire. Eso es un gran milagro. Alabado sea Dios. Entonces, pero hay muchas personas que no creen todavía. Dicen, eso fue en la antigüedad. Pero es que Dios no es antiguo. Dios no pasa de moda. Dios es el mismo. Y así que todavía podemos encontrar que esta compasión de Jesús se ha extendido en todo el mundo entero. En aquellos tiempos podíamos ver esa compasión ahí en esa región de Galilea, más que de todo, ¿verdad? Capernaum, Galilea, era donde se concentró el mensaje de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, ahí en esa área donde más predicó. Y podemos ver, ¿verdad?, que ahí Jesús tuvo compasión de ellos. Pero ahora a través de sus discípulos y a través de tantos siervos del Señor que predicamos la palabra del Señor, esta compasión se puede extender y muchas personas pueden darse cuenta de lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, todavía hay algunos incrédulos y dicen que el evangelio es algo aburrido para muchos, pero para mí es lo más maravilloso que he encontrado, el evangelio de Jesucristo. Por eso estamos aquí, por eso estoy aquí presente, para poderte decir que Cristo te ama, que Cristo liberta al cautivo y Cristo es amor. Gloria a Dios. Aquí vemos en San Mateo 9:36 que Jesús tuvo compasión de las ovejas perdidas. Yo era una oveja perdida. Jesús tuvo compasión de mí y me sacó de ese lugar, de ese lodo cenagoso, de esa oscuridad. Y ahora estoy aquí presente. Alabado sea Dios. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eran miles de personas que seguían a Jesús. Algunos confundidos con la doctrina. Algunos buscaban solamente el bienestar físico, tal vez comida o algo otras cosas, o un peldaño, un escaño en el reino. O sea, ellos se imaginaban que Jesús iba a ser un rey aquí nada más terrenalmente, ¿verdad? Y ellos querían algo ahí, un puesto. Pero muchos buscaban a Jesús porque en verdad tenían necesidad. Venían muchos enfermos, paralíticos, cojos, ciegos, mudos, y Jesús hizo el milagro con todas estas personas. Así ahora en día también Dios quiere hacer el milagro con cada uno de ustedes. Tal vez usted no está sufriendo de un parálisis, que tal vez está en cama y no puede levantarse, o si esa fuera la ocasión, Dios quiere también levantarte. O tal vez no estamos ciegos literalmente, pero espiritualmente sí estamos ciegos a veces. Bueno, yo ya no estoy ciego. Tal vez tú, si te ha enceguecido el enemigo, necesitas que la luz del evangelio te alumbre y te abra los ojos para que vengas de nuevo al evangelio de Jesucristo. Porque Jesús te ama con mucho amor, porque tanto fue ese amor que entregó la vida por cada uno de nosotros, por mí y por ti también, por toda la humanidad. Todo aquel que le acepte, entregó la vida allá en la cruz del Calvario. Ahí fue como decir el clímax del amor de Jesús. Ahí lo dio todo por cada uno de nosotros. Vemos aquí que Jesús también tenía esa compasión de los débiles y enfermos. Los débiles y enfermos. Mateo 14:14 dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Habían ocasiones que habían cantidades de enfermos, pero Jesús se dirigía a uno en especial. Pero Dios quiere sanar, ¿verdad?, a todos ahora en día. Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, Dios quiere hacer el milagro en tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Y si ya conoces el evangelio de Jesucristo y tal vez no has saboreado ese hermoso evangelio, te invito a que nos llenemos más,
que nos metamos más con Cristo para poder disfrutar de estas grandes cosas, de estas maravillas que Dios hace en el mundo. Necesitamos, ¿verdad?, ver lo que la palabra del Señor nos dice, que Él tuvo compasión de las multitudes en ese tiempo y ahora también. A nivel nacional o a nivel mundial, tantas multitudes que divagan por las calles con otra forma de pensar. Ponen al evangelio por un lado y hasta a veces ridiculizan el evangelio, o sea, se burlan del evangelio, diciendo que eso no sirve para nada, y se burlan del evangelio y piensan que están bien. Pero están confundidos, andan en otros caminos. Y Jesús también quiere salvarlos a ellos. Jesús ama a toda la humanidad, pero necesitamos un arrepentimiento para poder obtener salvación. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Diga lo que diga otras personas. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Dios nos ama, pero necesitamos venir a sus pies. Los hambrientos. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Dijo Jesús en Mateo 8:2. Gloria a Dios. Cuando alimentó como a 4,000 personas. 4,000 personas en esa ocasión. Él tenía compasión de ver a estas personas que le seguían. No eran 100, 200, eran miles de personas que lo seguían. Quizás Jesús le costaba descansar, porque a veces quería descansar y se iba de un lugar a otro, y cuando se daba cuenta las multitudes lo perseguían. Porque ese glorioso evangelio que él predicaba, llenaba a las personas que lo escuchaban. Llenaba el alma angustiada de las personas. Porque no todos estaban enfermos literalmente, sino que habían mayores cantidades de enfermos espiritualmente, que necesitaban una palabra de ánimo, que necesitaban una palabra para poder entender, ¿verdad?, en la situación en la que estaban. Jesús, con sus parábolas, su forma de hablar, cautivaba a miles de personas, como ahora lo está haciendo también. Cautiva a miles de personas, porque no somos pocos, aunque muchas gentes lo mirarán así, que somos pocos, pero no, alrededor del mundo hay miles y millones, podríamos decir, de personas que amamos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él tuvo compasión de nosotros. Alabado sea Dios. Dice en Juan 11:33 acerca de los atribulados. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, cuando Jesús llega a ese lugar donde Lázaro estaba muerto. Ese milagro que Jesús hizo ahí también, ¿verdad? Ahí cuando María, ¿verdad?, salió a encontrarlo. Y Jesús, al verla llorando a ella y llorando a los demás, se conmovió. Y ahí dice la palabra del Señor también que Jesús lloró juntamente con ellos, porque Él tuvo esa compasión por toda esa multitud. Porque en ese momento, ¿verdad?, Jesús pudo haber ido antes que Lázaro muriera, pero Jesús se tardó un poquito para que los judíos que estaban ahí entendieran que Jesús era el Mesías. Y así hizo ese milagro. Cuando este hombre ya tenía 3 días de haber muerto, Jesús lo resucitó. ¿Cuántos días tienes tú de que no sientes ese poder de Dios en tu vida? Quizás no, claro, no estás muerto porque me estás viendo, me estás escuchando. No estás muerto literalmente, porque los muertos no escuchan, no oyen, no sienten nada. Pero tú estás vivo, pero puedes estar muerto en espíritu. ¿Cuánto tiempo llevas que ya no sientes, verdad, nada por el evangelio? ¿Cuánto tiempo ha pasado que ya no sientes nada y ya crees que ese milagro, esa compasión ya no va a llegar? Te has sentado y decir, ya no sigo, ya no puedo seguir más, porque sientes que ya nada puede solucionar tus problemas. Pero Jesús todavía tiene compasión por ti. Alabado sea Dios. Dice también la palabra del Señor de los oprimidos. Mateo 15:22.
Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija. Es gravemente atormentada por un demonio. Aquí vemos a una mujer cananea. Jesús, al parecer, no le ponía atención. Es más, si usted lee en esa parte, Jesús se expresa de una manera así que tal vez para nosotros se siente un poco duro. Pero Jesús estaba viendo la fe de esta mujer y la insistencia de esta mujer, que estaba muy atribulada, que estaba muy preocupada, ¿verdad? Oprimida por el problema que estaba pasando. Por esa muchacha que estaba enferma, que estaba atormentada por un demonio. Jesús, al ver la insistencia de esta mujer, al ver que esta mujer tenía esa fe, Jesús tuvo compasión también de esta mujer cananea y la sanó a la hija de la mujer cananea, ¿verdad? Es hermoso cuando vemos en la palabra del Señor que Jesús siempre está a las puertas para poder ayudarnos en cualquier momento. De los impuros y rechazados, Jesús, teniendo misericordia, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Ahí estamos viendo donde empezamos, con este leproso. De los impuros y rechazados, personas que eran rechazadas, personas que eran aisladas, fuera de la ciudad, porque no podían estar juntos con los demás, y se aislaban, o sea, los aislaban por ley, porque estaban enfermos. Ahora ya no, tal vez no es la lepra que está agobiando al pueblo, ya no es la lepra que está agobiando a muchas personas que son rechazados. Tal vez son rechazados, ¿verdad?, porque se encuentran en las calles, se encuentran en las calles perdidos en el alcohol, se encuentran en las calles perdidos, ¿verdad?, en las drogas, y la humanidad los rechaza y los ve como una escoria. Parece ser que ya no valen nada, que ya no tienen esperanza. Pero Jesús de ellos también tiene compasión. Por eso es menester que nosotros con compasión aprendamos del Señor Jesucristo. Sigamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y tengamos compasión por el prójimo. A veces no podemos hacer mayores cosas, pero lo poquito que podamos hacer, hay que hacerlo. Porque Jesús tuvo compasión. Así también nosotros tenemos que tener compasión por la humanidad, si en verdad somos hijos de Dios. Porque nosotros tenemos que seguir los ejemplos de Jesús. Porque Él es nuestro maestro. Él es nuestro ejemplo a seguir. De manera que nosotros tenemos que hacer este hermoso acto de misericordia. Tener compasión por los demás. Sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran. Porque hay veces que pasamos por alto los problemas de otros. Y muchas veces decimos: ese no es mi problema. ¿Y quién le dijo que se metiera en ese problema? Ahora que aguante el problema. Muchas veces decimos de esa manera. Pero no podemos hacer eso. Porque Jesús no anduvo cuestionando a las personas o cuestionando, diciéndole: ¿por qué tienes lepra? ¿O por qué estás enfermo? ¿O qué andabas haciendo? ¿Te lo mereces? O algo, por ejemplo. Jesús tenía compasión de las multitudes y de los enfermos y les daba ese hermoso milagro que ellos estaban buscando. Alabado sea Dios. Jesús, teniendo, ¿verdad?, misericordia también de mí, me llamó y me salvó de ese mundo perdido. Quizás en mi juventud o en mi niñez, cuando ya era un adolescente, no le servía al Señor, pero gracias a Dios que me alcanzó a buen tiempo. Aunque perdí tiempo, pero doy gracias a Dios que Él me alcanzó para darte las buenas nuevas de salvación aquí en este momento. Es un gozo
una alegría poder saber que tú tienes una oportunidad en este momento. Así, mi querido amigo, que me escuchas en esta hermosa hora, que me ves en este momento, quiero decirte que Cristo te ama, que Cristo todavía tiene compasión por ti. Y aunque tú pienses que ya no tienes salida a tu problema, Dios tiene la solución, o Dios tiene la última palabra. Dios quiere sacarte del problema en que estás, tan solo si tú te pones de acuerdo con Él, o decía, le aceptas en tu corazón. Así que, mis queridos amigos, televidentes en todos los lugares donde puedan ver esta transmisión en vivo o después los videos, es un privilegio poderles decir que Cristo todavía tiene compasión por cada uno de ustedes. Queridos hermanos también que nos sintonizan en este hermoso momento, que el Señor les bendiga. Es un privilegio poderles decir, sigamos adelante, que ya poquito nos falta para ese glorioso encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Aquí vemos en la palabra del Señor que dice nuestro Señor Jesucristo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios está pidiendo también que tú, mi hermano, que me escuchas, te pongas en el camino y empieces a hacer lo que Jesús hacía. También orar por los enfermos, para que sean sanados. Porque nosotros, Dios nos ha dado esa autoridad. Lo que pasa a veces es que nosotros no la queremos tomar. Nosotros tenemos esa autoridad, pero a veces sentimos que no podemos. Y no es que nosotros lo hagamos de nuestra propia voluntad, sino que en el nombre de Jesús podemos orar por los enfermos. En el nombre de Jesús podemos orar por el angustiado. En el nombre de Jesús podemos orar por aquel que está desamparado, por aquel que es rechazado. Y sabemos que Él puede salir de esa situación. Así que en esta hermosa hora, yo quisiera orar por ti, mi querido amigo. Si tú estás ahí escuchando y quieres aceptar a nuestro Señor Jesucristo, te quieres reconciliar con nuestro Señor Jesucristo, yo te invito a que en este momento tú puedas hacer esta oración conmigo para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón y que salga de ese problema, que salga de esa situación que te está agobiando. No creas que todo lo tienes en tus manos. Muchas personas creen que porque no tienen ningún problema económicamente, tal vez están bien y no están enfermos y todo eso, que no necesitan a Jesús. A Jesús lo necesitamos en todo tiempo. Alabado sea Dios. En esta hermosa hora quiero orar por ti, mi querido amigo. Padre y buen Dios que estás en gloria, en esta hermosa hora, Señor, te doy gracias, Señor, por esta palabra que he leído, Padre Celestial. Y si alguno, Señor, en algún lugar del mundo, Señor amado, escuchó esta palabra y quiere entregarse a ti, Señor amado, yo te pido por él, te ruego por él, Señor amado, que seas tú, Señor, teniendo esa misma compasión y dándole esa sanidad, ese perdón de pecados, para que pueda también alabar tu santo nombre. Señor, todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta hermosa hora. Así que, mis queridos hermanos, amigos, fue un privilegio poderles presentar la palabra del Señor aquí a través de este hermoso canal 27-2, desde aquí de Pasadena, Los Ángeles, California. Y también, ¿verdad?, un saludo de la directiva de caballeros de Asamblea de Iglesias Cristianas. Que el Señor les bendiga y hasta una nueva edición.
Señor les bendiga en esta preciosa noche. Es un privilegio el poder saludarles en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En esta preciosa noche estamos nuevamente, ¿verdad? Y continuando con esta programación, Conquistando Almas para Cristo, presentado por la Asociación de Caballeros del Distrito Oeste de Asamblea de Iglesias Cristianas, ¿verdad? Y es un privilegio el poder estar con mis hermanos, nuestro presidente del distrito, nuestro hermano Cortés. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? Les voy a dejar que los saluden en esta. Jesús, Dios le bendiga una vez más. Esperamos que sea de bendición este programa. Le saluda a su hermano en Cristo, Ricardo Gómez. Y vamos a estar presentando en oración y después nuestro hermano con la lectura. Amén. Gloria al Señor. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la bendición que nos da estar aquí reunidos para glorificar tu santo nombre. Te pedimos que toque los corazones, Padre Santo, recibiendo esta palabra que vamos a compartir y que sea de bendición. Y muchas vidas puedan entender que solamente tú eres el camino para llegar al cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, nuestro hermano Cortés. Sí, Dios le bendiga en esta noche. Gracias a Dios le damos por la oportunidad de poder estar en esta noche en este canal de televisión. La lectura que vamos a dar lectura en esta noche es en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, del versículo 17 al 20. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Jesús. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Y esta base bíblica, ¿verdad? Traemos un tema bien precioso en esta preciosa noche. El tema es regresa a casa, ¿verdad? Ya que se me hizo bien importante y me impactó, ¿verdad? Cuando meditaba en esta palabra, porque en nuestros tiempos hay una gran necesidad de regresar a los caminos antiguos, a la senda, a la casa del Padre, ¿verdad? Porque una gran necesidad de gente que se ha extraviado, que ha dejado los caminos del Señor, ha dejado la casa del Señor, y aún el Padre, ¿verdad?, está con los brazos abiertos esperando a ese hijo que se ha salido de casa, ¿verdad?, y que regrese a los brazos de su Padre, ¿verdad?, donde Él está con los brazos abiertos esperando. Y hemos tomado esta parte de la palabra del Señor para poder llevar una palabra de aliento a su vida, ¿verdad?, y que en su corazón reconozca la necesidad de regresar a los brazos de Cristo, a los brazos del Maestro. Bendito sea el Señor. Y para esto voy a continuar con el hermano. Y qué difícil sería, hermano Polanco, regresar a un lugar donde se le ha tratado mal. Amén. Los malos recuerdos hacen una barrera para poder regresar a donde se le ha tratado mal. Pero los buenos recuerdos, cuando nos acordamos de quién es nuestro Padre, de lo bueno que ha sido para con nosotros, entonces tenemos que reaccionar. Amén. Para querer regresar a casa. Amén. Amén. Y es por eso que en un momento, quizás de desesperación, este joven reconoce y vuelve en sí. Y puedo imaginarme que se acuerda de los buenos momentos que pasó en casa. Sí, amén. Para poder decir, quiero regresar en casa. Hermano Cortés. Sí, esta parábola a mí me encanta mucho porque podemos ver, aleluya, a este padre de familia. Yo le puedo decir que casi es tipo de Jesucristo. Cuando el ser humano le da la espalda, se va lejos, apartado de Dios, según uno dice que va a esconderse de Dios. Pero esa es ignorancia de uno, porque el ojo de Dios está donde quiera. Él cubre todo el globo terráqueo. No importa dónde se esconda, si usted hace un hoyo, mire, el Señor allí lo mira. Y vemos aquí cómo vemos que este joven dice, volviendo en sí. Eso quiere decir que recuperó la conciencia, reconoció que había cometido un grave error. Mire, y le pidió la herencia al padre y era el menor.
no era el mayor. Así es. En los versículos anteriores dice que le pidió la herencia y a los pocos días se fue, hizo maleta y se fue, hermano. Así es, así es. Está tremendo, hermano. Jesús. Amén. Es bien tremendo cuando, ¿verdad?, la gente o el Hijo de Dios, ¿verdad?, pone su mirada. Ese es el asunto. La gente pone sus miradas, el cristiano pone su mirada en las cosas terrenales en muchas ocasiones, ¿verdad? Y no pone la mirada en Cristo. O muchas veces se pone la mirada en líderes, ¿verdad? Y cuando miran a su líder fracasar, pues ellos dicen, pues si él cayó, él, ¿verdad?, se portó de esa manera, pues yo también, porque yo no me puedo portar así. Pero hay una palabra bien preciosa en esta lectura que hemos traído en esta noche, y estamos hablando acerca del hijo pródigo, ¿verdad? Aquel hijo que pidió la herencia a su padre y se fue lejos. Un punto bien importante que quiero que notemos en esta noche es que el padre, cuando el hijo salió de su casa, el padre no salió corriendo detrás del hijo, sino que el padre se quedó en la casa. Pero una cosa sí hacía el padre, que le esperaba. Amén. Porque le amaba y le seguía amando hasta aquel día que él dijo, y dice la Biblia que volviendo en sí, Amén. él dijo, regresaré, porque se acordó. Sabe que mientras el hombre está disfrutando, la persona tiene sus bienes terrenales, ¿verdad? Porque como dice mi papá, Dios, ¿verdad?, no ahorca, ¿verdad?, sino que da cuerda en algunas ocasiones a ver hasta dónde el hombre va a llegar. Pero llega el momento en que tanta es la presión, tanta es la angustia de la persona, que llega a reconocer y vuelve en sí cómo era aquel tiempo. Yo no sé si tú, ¿verdad?, que estás en tu casa, este momento, donde quiera que te encuentres, pero que estás viendo este programa, yo no sé si te has puesto a pensar una ocasión cuando tal vez muchas veces ministrabas en la casa de Dios, en la casa del Padre, tal vez en el ministerio de alabanza, de adoración al Señor, o tal vez predicabas la palabra del Señor y te das cuenta de que Dios nunca te ha hecho un daño a ti. Nunca te ha hecho nada malo a ti, sino que simple y sencillamente por el error tal vez de una persona o el error de algún grupo de personas, ¿verdad?, el cristiano su alma es herida, ¿verdad?, porque vamos a decirlo de esa manera, la verdad es así, ¿verdad? Vienen heridas al corazón y dice, pues para estar así mejor me voy al mundo. Pero vuelve en sí, como este joven que recapacitó y meditó, se puso a pensar en aquel momento donde estaba. Si tú lees la palabra del Señor, en el momento que él vuelve en sí, ¿en dónde ese hijo se encontraba? Se encontraba apacentando cerdos, o sea, se encontraba perdido, de una vez tocando el fondo del pozo, de ahí donde dice la palabra del Señor que de ahí nos sacó a nosotros, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Amén, hermano. Y qué importante, hermano Polanco, que toda iglesia evangélica que predica a Jesucristo tiene que enseñarle a la congregación, todo liderazgo, hablando del pastorado, tiene que enseñarle a la congregación de que somos hijos de Dios. A este joven, aunque estaba fuera de la casa, su identidad nunca la perdió, porque él reconocía que era hijo de un padre adinerado, un padre que estaba acomodado. Entonces, aunque estaba enlodado, si lo podemos llamar así, cuidando cerdos, pero su identidad era la de un hijo, de un hombre pudiente. Y cuando él reconoce, él entiende que su padre podría tener misericordia. Y como decíamos al principio, recordando aquellos buenos momentos que pudo haber atravesado con el papá, diciendo, yo estaba bien. Y su identidad seguía siendo la de hijo. No la de un jornalero, sino la de un hijo amado por un padre ansioso de que él regresara. Amén. Amén. No, y lo que podemos ver aquí, hermano, lo bueno de este joven que reaccionó y se dio cuenta del error que había cometido. Amén. Sí. Muchas veces nos cuesta reconocer nuestros errores. Culpamos a todo mundo y a Raimundo y menos nosotros. Pero ese reconoció que él había vivido erróneamente, perdidamente. En deleites, gastó todo lo que tenía. No se dice cuánto dinero malgastó. Pero cuando se vio ya que había tocado al fondo, estar apacentando cerdos, se acordó, volvió en sí, dice. Dice, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Así es.
y aquí yo me muero de hambre. Dice que agarraba las algarrobas de los cerdos Sí. y se las comía. Por su Dios. Sí, así es. Qué grande es Dios. Aquí podemos ver la misericordia de Dios con el ser humano. Dios tiene un plan, un propósito para tu vida. Amén. Él quiere hacerte bien, solamente Él quiere que tú reconozcas que le necesitas y que vengas a Él. Amén. Eso es todo. Así es, hermano Polanco. Así es. La palabra del Señor dice que este joven se fue, malgastó todo y empezó a faltarle. Ajá. El asunto es que cuando, como hijos de Dios, hermanos, nosotros nos apartamos del Señor, en inicio, ¿verdad? Uno dice, no, pues todavía el alma está llena, ¿verdad? De aquellos momentos que estuvimos en la presencia del Señor, ¿verdad? De todas las bendiciones que Dios nos dio, pero poco a poco, conforme va a pasar el tiempo, aquello se va gastando. Así es. Y cuando se termina aquello, empieza a faltarle. ¿Empieza a faltarle qué? La paz de Cristo. Empieza a faltarle la presencia de Dios. Empieza a faltarle la llenura del Espíritu Santo. Empieza a faltarle la manifestación del Espíritu Santo. Porque muchas veces algunas personas, Dios los usaba grandemente en sanidades, en milagros, y de repente empiezan a apartarse de los caminos del Señor y empieza a faltarles lo que es la llenura del Espíritu Santo, y sin el poder de Dios nada se puede hacer. Sin mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. O sea, empieza a faltarle en totalidad todo lo que encierra la bendición del Padre, todo lo que es la presencia de Dios, y sin Él, pues no podemos hacer nada. Entonces, cuando el pecado empieza a envolver la vida de una persona que le sirve al Señor y se empieza a apartar, empieza a entrar una clase de anestesia espiritual. Al primero no siente quizá mucho que se ha apartado del Señor, pero ya cuando totalmente se olvida, su corazón está lejos del Señor, ya le da igual, sí, por un momento, hasta que tiene que tener un encuentro de necesidad para poder reconocer que necesita regresar a casa. Sí. Dice la palabra de Dios, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Entonces, cuando reconocemos que necesitamos la gracia de Dios para poder ser levantados, una gracia inmerecida de parte de Dios, el Padre pudo haber cerrado las puertas, sin embargo, lo estaba esperando. Amén, así es. Hermano Cortés. Sí, yo pienso, hermano, no sé, que dice que mi mente la puse a trabajar y ya ve que en los lugares latinos la gente saca su sillita afuera en la calle y después de un día de calor o del trabajo. Yo pienso que ese padre se ponía a ver si venía su hijo, hermano, porque le amaba. Amén. Aunque no estaba de acuerdo con lo que había hecho, pero era su hijo. Pero, y dice la palabra del Señor que fue movido a misericordia. Sí, Señor. Entonces ahí podemos ver que Dios pone en el corazón misericordia para la familia. Y podemos ver aquí que dice, y él reconoció que ya no era digno de ser llamado su hijo. Y le dijo, hazme como uno de tus jornaleros, uno de tus trabajadores. Yo sé que aquí voy a estar seguro y no me va a faltar el pan de todos los días. Definitivamente, perdón hermano, cuando la persona reconoce que ha fallado delante de Dios, y la ofensa no es contra los hombres, como usted decía, hermano Polanco, que ponemos la mirada en el hombre, ponemos la mirada en el liderazgo, reconocemos que hemos ofendido a Dios, y la Biblia cita y dice que ya no es digno de ser llamado su hijo, pero la ofensa hacia Dios, aquel que tiene misericordia, es con el que Él viene a pedirle perdón. Amén. Y muchos piensan que el error que han cometido, ¿verdad? Algunos dicen, yo ya no tengo perdón, ¿verdad? Amén. Otros dicen, yo ya no soy digno, como dijo este joven, ¿verdad? Y yo ya no tengo perdón, mi lugar está, algunos se atreven hasta a decir, mi lugar está al infierno, directamente, ¿verdad? Pero déjame decirte en esta noche que independientemente de lo que tú hayas hecho, el Padre te está esperando con los brazos abiertos, ¿verdad? Está esperándote en casa, ¿verdad? Donde Él busca lo mejor. Y escuchaba yo a un varón de Dios diciendo estas palabras, lo que el hijo estaba deseando allá mientras estaba apacentando cerdos,
eso jamás el Padre se lo hubiera ofrecido a él. No. Jamás, porque el Padre siempre desea lo mejor para nosotros. Muchos culpan a Dios cuando suceden cosas, ¿verdad? Suceden desastres, tal vez por los terremotos, ¿verdad? Los volcanes y cuánta cosa que está sucediendo, pero esas son cosas que ya están escritas por la maldad, por haberse multiplicado la maldad del hombre mismo. Bendito sea el Señor, y por eso vienen juicios a la tierra, ¿verdad? Y si queremos alcanzar nosotros misericordia, el único punto para nosotros de escapatoria es regresar a casa. Amén. Venir a los pies de Cristo nuevamente y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿verdad? Y como dijo el joven, aquí ya no soy digno de ser tu hijo, aunque sea dame como uno de tus jornaleros, porque sabía que aún los jornaleros allá en la casa del Padre estaban mejor que él apacentando cerdos, ¿verdad? Porque él sabía el disfrute que había en la casa del Padre. Allá cuando uno está adorando al Señor, cuando está de rodillas clamando al Señor, es impresionante cómo el Señor le contesta a uno, cómo le ministra, ¿verdad? Y es que hay llenura, que hay paz que siente uno al estar en la casa del Padre, porque se siente seguro uno, porque ahí está el Padre. Amén, amén. Y cuando cualquier persona que se ha apartado de los caminos del Señor regresa a casa, te invitamos a que regreses a casa, no para querer agradar al hombre, como dijimos antes. Las obras no nos salvan. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Al regresar a casa, trabajar en la obra es bueno, pero más que todo, que el corazón se entregue a aquel que tiene misericordia, al Dios Todopoderoso, al Padre del perdón, aleluya, el dueño de nuestras vidas, que es el Señor Jesucristo. Así que te invitamos que regreses a casa, tú que te has apartado por X motivo, que no sigas pensando más, que Dios tiene misericordia para perdonarte. Hermano Cortés. Sí, este tema a mí me gusta bastante porque podemos ver la grande misericordia de Dios con el ser humano. Nomás que nosotros siempre nos queremos esconder de Dios, hermano. Amén. Siempre nos queremos ir por el lado equivocado, pero no, Dios en este mismo momento está con sus brazos abiertos, esperándote para que vengas a Él. Él dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. El pecado cansa, hermano. Así es. Cuando yo estuve en el pecado, ya me cansaba la vida que llevaba, hermano. Al momento después de hacer lo que hacía, después como que me daba, ¿cómo le dijera? Repugnancia lo que hacía. Pero gracias a Dios, que en su amor y en su misericordia me salvó y me transformó, y ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es lo que te estamos ofreciendo en esta noche. Un cambio para tu vida, y es para bien. Amén. Amén. Y la palabra del Señor dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿verdad? Y nos fuimos cada quien por nuestro camino. Pero dice la palabra que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, aunque nosotros nos apartamos y nos desviamos de los caminos del Señor, pero aún Él sigue demostrando su amor. Y dirá alguien: pero es que yo me siento en la situación que estoy, me siento que ya terminó mi vida, pero aún sigues respirando. Y esa es misericordia, ¿verdad? Y aún sigues con vida. Eso quiere decir que hay alguien que te ama, alguien que te está esperando, alguien que te espera ahí con los brazos abiertos. Y es bien precioso, la palabra del Señor dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Bendito sea el Señor. Y es un gozo para la iglesia mirar a alguien que se ha apartado de los caminos del Señor, y luego que regrese, vea que se integre nuevamente, ¿verdad?, a la familia de Cristo, porque ahí está su lugar, ahí está su puesto, ahí es donde debe de estar, ¿verdad?, porque es la casa del Padre. Amén. Y cuando reconocemos, rechazando el pecado, reconocemos que Jesucristo es el único que nos puede ayudar, muchas veces quizá tú o nosotros que nos estás escuchando, en un momento hablamos o recitamos la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tantos versículos que pudiéramos decir, y por un momento algo pasó y no mirábamos la fuerza que podíamos recibir de parte de Dios. Pablo en un momento habla de Romanos y dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38, 39. Cuando reconocemos y esa palabra está arraigada en el corazón, entonces la misma palabra nos da la fuerza para poder en un momento recordarla. Dios nos la trae a la mente y poder entender que Dios es un Dios de misericordia. Amén. Así es. Sí, por eso es bien importante, como estamos diciendo, reconocer que le hemos fallado a Dios. El hijo pródigo, él reconoció, dice aquí el versículo 21, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero mire el amor del padre. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner anillo en su mano, calzado a sus pies. Mire cómo llegó. Sin ropa, hermano, sin zapatos. Yo conozco un caso así, bueno, no hay mucho tiempo, que la gente era de dinero. Yo no sé si estaba loco, no sé qué, por tiempo se perdía. Y a los años volvía y la familia, cuando llegaba, le compraba ropa, zapatos y al rato llegaba otra vez por temporadas. Y ya después no sé qué pasaría con él. Lo bueno que Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Amén. Que nos recibe cuando reconocemos de corazón que le hemos fallado, le pedimos perdón a Dios sobre todas las cosas. Y a veces nos cuesta pedir perdón, reconocer, pero Dios es grande en misericordia para tomar ese corazón sincero y decirle perdón, Dios del cielo, que te hemos fallado. Amén. Hubo una acción, ¿verdad?, que hizo este joven que la tiene que hacer todo aquel que se ha apartado de los caminos del Señor. No solo su mente, su corazón fue desbloqueado, porque cuando él volvió en sí, porque algo le estaba bloqueando. Yes. Vea, y tal vez porque estaba con sus riquezas. La Biblia dice que el Dios de este siglo ha cegado la mente, ¿verdad?, de todo aquel que no tiene a Cristo. Pero hubo una acción que hizo él después de volver en sí, ¿verdad?, que como decimos nosotros, cayó, vino de regreso del mundo donde andaba. Y dice que él dijo, me levantaré e iré a mi Padre. Amén. Esa es la acción que todo aquel que se ha apartado de los caminos del Señor tiene que hacer, no importando lo que haya sucedido, no importando lo que haya pasado en un momento dado, pero ahora es el tiempo. Amén. Ahora que tienes la oportunidad de que aceptes a Cristo en tu corazón, ¿verdad?, y que te entregues a Él y regresa a casa. Ahí es donde se encuentra la paz, es ahí donde encontramos el alivio para nuestra alma, porque sin Cristo nuestra alma se muere. Amén. La Biblia dice, todas las almas son mías, el alma del Padre como el alma del Hijo, pero hay una sentencia, el alma que pecar, esa morirá. Entonces, te hacemos la invitación por si quieres tú en esta noche aceptar a Cristo, regresar a casa, vuelve en sí, levántate y ven a la casa del Padre y reconoce que has pecado contra el cielo y contra Él, ¿verdad? Y dile que te perdone, ¿verdad? Le voy a pedir a nuestro hermano, ¿verdad?, presidente, que haga una oración por aquellos que si quieren entregar su vida a Amén. Cristo. Y la anestesia, cuando un paciente es anestesiado, pasa. Y tú tienes que despertar de esa anestesia. Tienes que despertar, abrir los ojos de que Cristo te está esperando. Oramos. Padre que estás en gloria, en el nombre de Señor. Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das de estar participando, Dios del cielo, con tu palabra. Sabemos y reconocemos que nada viene de nosotros sino de ti. Pero ahora te presentamos todo oyente, Señor, que quiera reconocerse pecador, que quiera, Padre Santo, Perdona, reconciliarse y regresar a casa. Que tú tomes su vida, escriba su nombre en el libro de la vida y que tú seas, Padre Santo, el Padre de ellos, Dios. Te damos gracias porque sabemos que la misericordia tuya se extiende hasta este día y que tenemos la oportunidad de glorificar tu nombre, arrepentirnos y apartarnos del mal. Te pedimos que tú trates con los corazones y que sean enseñados conforme a tu palabra, Dios del cielo, guiados por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esa oración, te invitamos a que nos escribas. Sigue sintonizando Maná del Cielo TV 27.2 y conquistando almas para Cristo. Te saluda su hermano en Cristo, Ricardo Gómez. David Polanco. Antonio Cortés, Dios les bendiga. Hasta el Dios le próximo bendiga y lunes. hasta el próximo servicio. Dios le Bendiciones. bendiga.